Ya a las 20:20 vamos a repasar una historia realmente fascinante que tiene por protagonista un argentino. Suele decirse que donde quiera que en el mundo las cosas se compliquen un poco, siempre suele haber algún argentino presente o protagonista. Y esto es altamente aplicable a aquello que sucedió hace ya 108 añitos, en un mes de abril de 1911, en el Museo del Louvre, allí en el primer piso donde hoy el retrato de la Gioconda de Leonardo da Vinci está metido en una suerte de caja de vidrio que ametrallan los turistas coreanos, chinos, japoneses, taiwaneses y demás. Pero en algún momento, en ese abril de 1911, alguien fue y tranquilamente descolgó la Gioconda y se la llevó. Le quitó el marco, se la llevó y la Gioconda estuvo desaparecida varios años. Y había un argentino involucrado en la maniobra. Allí comienza justamente la historia de ese hombre al que algunos le decían Marqués, aunque hay dudas de que lo haya sido, el señor Valfierno. Le vamos a pedir a alguien que conoce bien esta historia que nos ayude a reconstruirla. Está en línea nuestro colega Matías Bauso. ¿Qué tal, Matías? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por llamar. Bueno, qué personaje fascinante, por cierto, el Valfierno en cuestión, ¿no? Sí, es un personaje fascinante por el misterio que genera, aparte, porque en realidad nosotros ni siquiera tenemos la certeza de que no que Valfierno sea marqués como él se autodenominaba, sino que Valfierno existiera. O que haya hecho lo que dijo que hizo. Y quisiera esto que dicen que dijo, porque es como un juego de mamuscas, de muñecas rusas, de mentiras, falsificaciones y engaños de esta historia. Donde uno no puede terminar de confiar en nadie. Claro, y para el caso de que efectivamente esa historia que dicen Valfierno le contó a un periodista antes de morir, si de veras lo hizo, fue una maniobra casi genial, ¿no? Sí, claro, es una maniobra es casi... Lo de él no fue un robo, lo de él fue una estafa. Claro. Claro, sacar la Gioconda de circulación, pero no para quedársela. Lógico, él ni siquiera, naturalmente robo porque él es el que instiga al robo, ¿no? La historia es así, él naturalmente la seguridad del Louvre no era la actual. Claro. No había tecnología, y no solo no había tecnología por las alarmas, las cámaras infrarrojas, etcétera, etcétera, sino que había, como imperaba una buena fe. Era otro mundo, claro. Gioconda, sí. Digamos. Lo que imperaba era ese razonamiento. Los días lunes, el museo, el Louvre, estaba cerrado al público y había muchísimo movimiento, porque como siempre, había tareas de mantenimiento. Esos edificios siempre tienen algún sector que está en mantenimiento, y aparte era el día que se hacía la gran limpieza general, y entraba un batallón de empleados de limpieza. Y a su vez había un tercer factor, que era que había un estudio de fotografía instalado en uno de los salones del museo, en el que se descolgaban las obras y se las llevaban a ese estudio y se le sacaban fotos para tener un registro fotográfico, ante la novedad de la fotografía, de cada una de las obras expuestas en el museo. Entonces, ver una pared vacía, ver una pared con los clavos, no sorprendía a nadie, porque la pintura podía estar tranquilamente en el estudio de fotografía. El martes siguiente, al día siguiente, cuando abren, un pintor de esos que copian las obras, que instalan su atril delante de una escena habitual ahí, célebre, y la copian, que uno cuando ha ido a los museos de Europa los ha visto, ya en esa época, en 1911 estaban, fue a copiar la Gioconda, se paró y vio que estaba el agujero. Y decidió esperar, porque dijo, bueno, ya la van a traer, porque así en ese tiempo venían dos empleados y traían la Gioconda y la colgaban. Se enfrentó a ese muro con los 4 bulones, esperando. A las 2 horas de esperar fue y le dijo al guardia, bueno, señor, a ver cuándo me traen
la Gioconda. Yo vine temprano para trabajar y ahí empieza una serie de averiguaciones y se dan cuenta que la Gioconda no está en el estudio de fotografía y que se la robaron, naturalmente. Avisan a la policía no avisa al público, entran al museo sin avisar al público para no asustar, empiezan a buscar por todos lados, pero tal era el nivel de desinformación que buscaban una tela enrollada. Dijeron, el ladrón, lo primero que encontraron fue el marco y el cofre de vidrio debajo de una escalera. Entonces se pusieron a buscar la tela enrollada, dijeron, con toda esta seguridad, con la gente dando vueltas, el ladrón escondió la tela enrollada en algún lado y espera que todo se tranquilice y se la va a llevar en otro momento. Bueno, la Gioconda está pintada sobre una tabla de madera. Nada de tela, claro. No es una tela. Entonces ahí ya perdieron otras cuantas horas. Igual el robo había sucedido el día anterior. ¿Cómo fue el robo? Uno de estos empleados de mantenimiento, que a su vez había trabajado en la empresa que hizo el cofre de vidrio, o sea, sabía desarmarlo, bajó el cuadro, se lo llevó bajo una escalera, lo desarmó, se lo puso debajo de su delantal de trabajo y salió caminando por la puerta. Se dice que Valfierno, este argentino, que era heredero de hacendados, pasó toda su vida gastándose su fortuna por Europa. Y en un momento se quedó sin fortuna, pensó que era inagotable y se quedó sin fortuna. Y a los 50 y pico de años dijo, no voy a empezar a trabajar. Digo, tengo que generar nuevamente una fortuna, y se le ocurrió este plan. El plan era que un empleado se robara la Gioconda y él ponía a un falsificador a hacer 6 réplicas del cuadro. Y vendió esas 6 réplicas en América, porque él las réplicas las sacó de Francia antes del robo, porque sabía que después del robo las fronteras y las aduanas iban a estar muchísimo más controladas, las mandó a América antes del robo y después que se produjo el robo, se las vendió a diversos coleccionistas, dicen que a 5 norteamericanos y a un brasileño, a todos convenciéndolos de que ellos tenían el original. Porque en el ambiente de los coleccionistas suele haber cierta proclividad a comprar obras que no tienen procedencia muy transparente, ¿no? Sí, claro, es una manía que tienen los coleccionistas. Este tema de tener la pieza única hace que no les importe la procedencia y, digamos, no la pueden ni mostrar. Claro, es algo, ¿no?, que solo ellos saben que lo tienen. No la pueden ni exhibir y el placer es la tranquilidad de saber que solo ellos lo tienen. Hubo un caso muy famoso acá en la Argentina que salió en Telenoche Investiga, que estaba el altar de la Catedral de Córdoba en la casa de sí. más importante de la Argentina. Una serie de piezas que fueron reemplazadas por burdas imitaciones. Hicieron, el señor mandó a hacer imitaciones y él se quedó con los originales que no podía mostrar a nadie. Que los tenían, vivía en un edificio el señor, de los cuales 3 pisos de ese edificio era su biblioteca y su colección de arte. Sí, cierto. Bueno, lo tenía él para goce propio y era un señor de una fortuna incalculable, pero incalculable. Tenía apellido de cómico, de cómico argentino. Bueno, y Valfierno, cuando se produce el robo, nunca más contactó al señor a Vincenzo Perugia, que era este empleado que se robó el cuadro, porque no le interesaba el original a él. El original es un grave problema para él. Él lo que quería era que la gente supiera que la pintura no estaba, para él poder vender estas réplicas diciendo que era el original. Y según cuentan, le fue fantásticamente y se va a tener entre 30 y 60 millones de dólares. Nada mal. Nada mal, con esa estafa. Y quien lo robó, el italiano, el empleado del museo que robó, lo tuvo en su mesa
mientras comía durante unos cuantos días, después lo recubrió la Gioconda con una tela de terciopelo y la metió en un baúl, en un doble fondo de un baúl, durante 2 años. Ahí hay otra historia fascinante, la de este tipo, ¿no? Conviviendo con la Gioconda en un cuarto de pensión, poco más o menos, durante un par de años, ¿no? En una pensión vivía él, la Gioconda y su pobreza, porque él tenía la condena de saber que tenía millones de dólares ahí. Y también la condena de que cada vez que tocaran la puerta le podían venir a buscar. Y un día vio en el diario un aviso de un marchand, de un galerista de Florencia que compraba obras de arte. Y se contactó y le ofreció la Gioconda. El galerista no lo podía creer. Hasta que el intercambio resultó verosímil. Entonces se citaron en un hotel de Florencia y el galerista vio la Gioconda, no lo podía creer, le pidió llevar especialistas, fue con especialistas, comprobaron que era original. Aparte en la tabla, en la parte de atrás tenía un sello del Louvre, ¿no? También que denotaba la propiedad del Louvre. Y llegó, cuando iban a hacer la transacción, este galerista florentino llegó con la policía. Entonces lo detuvieron, incautaron la pintura, y él como defensa adujo que lo había hecho por una cuestión de nacionalismo, para devolverle a Italia esa pieza de arte. Porque en realidad en los últimos años de Leonardo vivió en Francia y no se sabe si durante los últimos años de Leonardo o un poquito después de su muerte, el rey Francisco I la compró y ya quedó en el acervo francés, de la corona francesa, la pintura. Napoleón se la llevó alguna vez al Palacio de la Flechería durante 3 o 4 años y ya después estuvo en el Louvre el resto del tiempo. Ahora, bueno, hay 2 historias fascinantes allí, ¿no? La de Perugia, digamos, la de quien robó la Gioconda y la de quien habría instigado justamente toda la maniobra y obtenido el usufructo, ¿no? Pero me estaba preguntando mientras te escuchaba, ¿y quién nos dice que la Gioconda que está colgada ahí en el Louvre es la auténtica y no una de las copias? No, nadie. Hay una cosa que hace nadie, digamos. Sí, los expertos ahora con toda esta tecnología que tienen, que miran que con los rayos X pueden mirar el fondo de la tabla y demás, analizan los barnices, etcétera, etcétera, pero digamos la certeza no la puede tener nadie, que claramente. Lo que sí hay algo es que el famoso pintor de estas réplicas, el famoso falsificador, no tiene ninguna otra falsificación conocida, digamos, no se le ha conocido ninguna otra falsificación, y ninguna de estas 6 réplicas apareció. Ese es otro dato interesante, ¿no? Claro. Que ninguna haya aparecido tiene una explicación, digamos, tendría una explicación, que es doble esa explicación. Por un lado, la vergüenza de haber sido estafado. Claro, nadie admitiría, precisamente, che, me vendieron, compré por millones una falsificación de la Gioconda. Lógico, ningún coleccionista de ese tenor, que hipotéticamente son hiperespecialistas, digamos. Es mucho más el dolor moral que el económico para ese tipo de millonarios en el engaño. Y segundo, ninguno de estos millonarios aceptaría públicamente haber cometido un ilícito de este nivel, ¿no? Porque digamos es una obra patrimonio mundial de la humanidad y se la quisieron quedar para ellos solos. Entonces nadie tampoco aceptaría públicamente que intentó hacer eso. Ahora, la historia tal como la conocemos, o sea, esta parte de la historia que conocemos es la que habría contado Valfierno, ¿no?
a un periodista norteamericano que lo publicó en un medio muy importante de la época, el Saturday Evening Post, o sea, y en esa época el periodismo norteamericano tenía un nivel de chequeo importante también. Digamos, eso es a favor del relato. Lo que sí, como no sabemos nada de Valfierno, no tenemos mayores datos, es todo un gran misterio. Después, Martín Caparrós escribió la novela donde le crea una biografía a este personaje. Ah, Valfierno, claro, sí, sí. Sobre Valfierno, que ganó el Premio Planeta en su momento, bueno, le crea una biografía ficticia, imagina una biografía de este personaje y lo pone en este punto de la historia, ¿no? En el punto de ser el artífice del robo de la obra más famosa del mundo. Y si no es cierto, de todas maneras, sigue siendo una gran historia. Lógicamente. ¿Cuántas historias repetimos como si fueran ciertas y no tenemos la certeza de que son ciertas? Recuerdo lo que decía ese personaje de una hermosa película de John Ford, El hombre que mató a Liberty Balance, cuando el periodista veterano le decía al periodista Nobel, le decía: cuando la leyenda sea mejor que la verdad, imprime la leyenda. Print the legend. Y así es. En estos casos, sí es una gran historia, con los recaudos estos que hay que tomar de ponerla entre algodones, digamos, la verosimilitud, pero es una gran historia y no me parece que vale la pena no dejar de contarla. Por cierto. Matías Bauzo, gracias por habernos ayudado a repasarla. Un abrazo, che, hasta pronto. Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo grande.